Hola a todos, en este video vamos a continuar hablando respecto a la ética. Hablábamos en el video anterior sobre la ética, la justicia y el trato justo en la administración de recursos humanos, aspectos que son fundamentales para que los empleados tengan relaciones excelentes. En este video vamos a conversar acerca de qué determina una conducta ética en el trabajo. El hecho de que una persona actúe de forma ética en el trabajo no es consecuencia de un factor único. Por ejemplo, no se trata de las tendencias éticas del empleado, pues incluso los trabajadores éticos se ven influidos por factores organizacionales. Así, la primera tarea del gerente consiste en entender cuáles factores determinan la conducta ética y después tomar medidas concretas para poder garantizar que los empleados tomen decisiones éticas. Veamos en este video cuáles son esos factores que determinan la conducta ética. Primero vamos a estudiar los factores individuales. Puesto que las personas llevan al trabajo sus ideas de lo que es moralmente correcto o incorrecto, al individuo se le debe asignar gran parte del crédito o la culpa por las decisiones éticas que toma. Por ejemplo, una encuesta entre directores generales exploró su intención de participar o no en dos prácticas de negocio dudosas: solicitar los secretos tecnológicos de un competidor y pagar a autoridades de gobiernos extranjeros para asegurar negocios. Los investigadores concluyeron que las predisposiciones personales afectaron más las decisiones que las presiones ambientales o las características organizacionales. La experiencia de las empresas con pruebas de honestidad indica que algunas personas están más inclinadas a tomar decisiones éticas incorrectas. El autoengaño es otro de los factores individuales que tenemos que considerar. Las tendencias personales también son importantes, porque el autoengaño influye en las decisiones éticas más de lo que la gente cree. Por ejemplo, los individuos corruptos no se consideran corruptos. Ellos racionalizan que sus actos poco éticos no son tan malos, como indica el presidente de la Association of Certificated Fraud Examiners. Las personas que se han involucrado en actos corruptos disculpan sus acciones ante ellos mismos al considerar que sus delitos no son criminales, que están justificados y que forman parte de una situación que está fuera de control. Lo anterior ocurre todo el tiempo. Hace varios años, el antiguo director de finanzas de WorldCom se declaró culpable de ayudar al antiguo presidente de la empresa a ocultar la deteriorada situación financiera de WorldCom. Entre otras cosas, el gobierno acusó al CFO de instruir a sus colaboradores para ingresar datos fraudulentos en los libros de contabilidad y de enviar estados de cuenta falsos a la SEC. ¿Por qué haría el CFO algo así? Procedí de esa forma sabiendo que era incorrecto en un intento equivocado por mantener la firma para que resistiera lo que yo consideraba dificultades económicas temporales, comentó. Conozcamos algunos de estos factores organizacionales. Lo espeluznante de las conductas poco éticas en el trabajo es que por lo general no están motivadas solo por intereses personales. En la siguiente tabla vamos a ver cómo se sintetizan los resultados de una encuesta acerca de las principales causas de las faltas éticas, tal como fueron reportadas por 6 niveles de empleados y gerentes. Esta fue tomada de la fuente Business Ethics, tercera edición, escrita por Ferrell y John Friedrich. Como se observa, el principal factor reportado como causa de fallas éticas fue la presión de cumplir con los tiempos, que lo podemos observar aquí. Para la mayoría de tales empleados, las otras dos principales causas fueron cumplir con los objetivos financieros y ayudar a que la compañía sobreviva. Al final de la lista se encuentra el factor progresar en mi propia carrera o intereses financieros, como podemos observar. Así, por lo menos en este caso, parece que la mayoría de las fallas éticas ocurren debido a que los trabajadores se sienten presionados para apoyar a sus empresas. Una forma de prevenir dichos errores consiste en evitar estas presiones.
Las políticas de informantes reducirían la incidencia de conductas poco éticas por parte de las empresas. Los informantes son individuos, a menudo empleados, que utilizan canales procesales o legales para reportar incidentes de conductas poco éticas a las autoridades de la organización o a las autoridades legales. Aunque muchos patrones sienten temor de los informantes, otros los animan a participar, por ejemplo, estableciendo líneas directas para asuntos éticos. Otro factor es la influencia del jefe. Con frecuencia el jefe es determinante para que el personal haga las cosas de forma ética. Por ejemplo, según un informe, el nivel de falta de ética en el trabajo disminuyó de manera dramática cuando los empleados respondieron que sus supervisores mostraban conductas éticas. Solo el 25% de quienes coincidieron en que sus supervisores son un buen ejemplo de conducta ética de los negocios contestaron haber observado falta de ética en el último año, comparado con el 72% de quienes no consideraron que sus supervisores dieran un buen ejemplo de conducta ética. Esto fue un estudio efectuado por American Society of Character Life Underwriters, que descubrió que el 56% de los trabajadores sentía alguna presión para actuar de manera poco ética o ilegal. He aquí algunos ejemplos de la forma en que los supervisores consciente o inconscientemente llevan a sus colaboradores por un mal camino. Primero, decirle al personal que haga lo que sea necesario para alcanzar los resultados. Segundo, imponer una sobrecarga de trabajo a los mejores empleados para garantizar que el trabajo se haga. Tercero, hacerse el de la vista gorda cuando se hace algo incorrecto. Y cuarto, darse el crédito por el trabajo de otros o culpar a otros por los errores. Las políticas y códigos de ética. Un código de ética contiene las normas que la empresa espera que sus colaboradores cumplan, por ejemplo, con respecto al soborno y a informes precisos. En general, muchas empresas que hacen negocios requieren códigos de ética. La ley Sarbanes-Oxley, aprobada después de una serie de faltas éticas de altos gerentes corporativos, exige que las compañías declaren si cuentan con un código de conducta. Los lineamientos para condenas federales reducen las penas a las organizaciones acusadas de violar la ética si cuentan con un código de conducta. El hecho de contar con un código no garantiza una conducta ética. Alrededor de 3/4 partes de las firmas estadounidenses tienen códigos formales de ética, mientras que la mayoría, aproximadamente el 95%, ofrecen capacitación al respecto. Sin embargo, 4 de cada 10 empleados en Estados Unidos afirma haber sido testigo de problemas legales o éticos graves en su trabajo. La empresa de energéticos Enron, por ejemplo, se hundió por la falsificación de la contabilidad. La página de internet de Enron afirmaba, entre otras cosas, que como socio de las comunidades en las que operaba, la compañía consideraba que tenía la responsabilidad de comportarse de acuerdo con ciertos principios básicos que incluían respeto, integridad, comunicación y excelencia. Un grupo de investigadores entrevistó a 766 sujetos durante 2 años. Los participantes que trabajaban para compañías con un código de ética juzgaron que ellos mismos, sus colaboradores, sus compañeros, sus supervisores y los altos gerentes eran más éticos que los participantes que pertenecían a organizaciones que no contaban con códigos de ética formales. El personal de compañías con códigos de éticas también afirmó que sus empresas apoyaban conductas éticas y se sentían un poco menos presionados a comportarse de manera poco ética que los participantes de organizaciones sin códigos de ética. Otro factor importante es la cultura organizacional. Una de las razones por las que los códigos de ética e incluso lo que el jefe dice no siempre determinan la conducta ética de los empleados es que lo importante no es lo que ordenan el jefe o el dueño de la empresa, sino lo que hacen. Los psicólogos organizacionales llaman a este fenómeno cultura organizacional. Esta abarca los valores, las tradiciones y las conductas que caracterizan a los trabajadores de una empresa. Un valor es una creencia básica acerca de lo que es correcto o incorrecto o sobre lo que se debe y no se debe hacer. Un valor
por ejemplo, sería la honestidad, es la mejor política. Los valores son importantes porque guían y canalizan la conducta. Por lo tanto, administrar al personal y moldear su conducta depende de la forma en que se configuran los valores que manejan como guías de su conducta. Así, la cultura de la organización debe enviar señales claras acerca de las conductas aceptables e inaceptables. Para un observador externo, la cultura de una firma se muestra de varios modos. Es posible verla a través de patrones de conducta de los empleados, los eventos solemnes, así como en las órdenes escritas y verbales. Por ejemplo, los gerentes y los trabajadores muestran conductas como ocultar información, hacer politiqueo o expresar preocupación cuando un colega no respeta las reglas éticas. También se observa en las manifestaciones físicas del comportamiento de la compañía, como las normas escritas, la distribución de las oficinas, la estructura organizacional y los códigos de ética. A la vez, tales conductas y símbolos culturales reflejan los valores compartidos, como el cliente siempre tiene la razón o sé honesto. Si la administración y los empleados en realidad creen que la honestidad es la mejor política, las normas escritas que obedezcan y las cosas que hagan reflejarán este valor. El fundador de JetBlue, David Neeleman, busca que todo el personal reciba el mensaje de todos estamos juntos en esto, por lo cual en ocasiones se le observa ayudando en las puertas o subiendo el equipaje a los aviones. Y aquí es donde entra el papel del gerente. Los gerentes deben imaginar formas de poder enviar señales correctas a sus trabajadores. Algunas técnicas pueden ser aclarar expectativas. En primer lugar, dejar claras sus expectativas con respecto a los valores que sus colaboradores deben tener. Una forma de hacerlo es publicando un código de ética corporativo. Por ejemplo, el código de Johnson & Johnson que dice: creemos que nuestra principal responsabilidad es con los médicos, las enfermeras y los pacientes, con las madres y los padres, así como con todas las demás personas que utilizan nuestros productos y servicios. Usar señales y símbolos. Usar señales y símbolos. El simbolismo, lo que el gerente hace en realidad, es decir, las señales que envía. En última instancia, es lo más importante en la creación y el mantenimiento de la cultura organizacional. Los gerentes habrán de predicar con el ejemplo. Ellos no tienen que expresar, no debemos falsificar la información financiera y luego hacerlo. Simplemente no deben hacerlo. Otro punto es proporcionar apoyo físico. Las manifestaciones físicas de los valores del gerente, el plan de incentivos, el sistema de evaluación y los procedimientos disciplinarios de la empresa, por ejemplo, envían fuertes señales sobre lo que los empleados deben o no deben hacer. También se pueden usar historias. Las historias ejemplifican valores importantes de la empresa. IBM, por ejemplo, tiene varias historias de cómo el caso de un grupo de vendedores que condujeron en una tormenta para llevar refacciones a sus clientes. Y finalmente podemos hablar también de organizar rituales y ceremonias. En JCPenney, por ejemplo, a los nuevos colaboradores administrativos se les inicia en el Penny Partnership. Cada uno recibe un alfiler para la solapa con las letras de HCSC, las cuales representan sus valores fundamentales: honor, confianza, servicio y cooperación. Los programas de ética no solo son importantes para las corporaciones grandes, también ayudarían a las empresas más pequeñas a poder alinear a sus colaboradores en cuanto a los valores que se viven en la organización. Continuamos con el aprendizaje.